Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 hasta el 9. Como todos lo digan, digan amén. Amén. Todos. Amén. Leemos allí. John chapter 5, verse 1 through 9. Después de estas cosas, hubo una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos o entradas, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo lo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Muchas gracias, pueden sentarse. Dios es bueno. Dios es bueno. Estoy seguro, casi seguro, y con Dios delante, hoy vamos a predicar con Dios delante, 30 minutos. Porque hay que ser sabio, porque la gente quiere acostarse. Para mí también fue duro levantarme, porque yo también soy un ser humano, ¿verdad? Sí. Cuando el reloj comenzó a sonar, y yo, wow, y ya estamos primero. Y como que la semana como que jala uno. Like the sheets pull you. Entonces vamos a ver, un Dios delante. Let's see what God before us. Yo sé que en muchas congregaciones hoy I know many congregations today, están hablando de comenzar they're speaking about beginning resoluciones. resolutions. Yo creo que usted tiene que hacer resoluciones todos los años. I think you have to make resolutions every Y year todos los días. and every day. Usted no tiene que esperar un You don't día have to wait for a certain day para hacer una to resolución. make a resolution. Si Dios le reveló algo a usted If hoy, God revealed you something today, ¿para qué va a esperar el 31? why are you going to wait till the Para 31st hacer la decisión, ¿no? to do the decision? Hágalo mismo. Do it right there. Y hoy vamos a hablar acerca de Today we're going to speak esta historia. on the story. Manténgase en la Biblia, Maintain yourself with the Bible, porque aun cuando no es de resolución, because even though it's not a resolution, pero but es el final it's the final y el comienzo and the beginning de una vida, of a life, de un proceso, de of a un tiempo. process, a time. Y hay que ser persistentes. We have to be hermano. persistent. Es muy importante ser It's persistente. very important to be persistent. Pero But en el ser persistente in being persistent no está la llave is not the key para la obtención de milagros, to obtain miracles para conseguir lo que Dios tiene para usted. or to receive what God has for Tienen que you. ser persistentes, You have claro to que be sí. persistent, of course, yes. Pero hay gente que son persistentes en lo malo. There are people who are persistent in evil. Hay otros elementos que son necesarios There are other necessary elements para recibir gracia de parte de Dios, to receive grace from God, o los bienes que Dios tiene, or the goods that God has que nosotros estamos esperando de parte de Él. that we're waiting from Him. Entrando en el pasaje, Entering into the story, dice: después de estas cosas, en el versículo 1, verse 1. había una fiesta de los judíos. ¿Después de cuáles cosas? Bueno, después del capítulo anterior. After the previous chapter, Jesucristo tuvo un encuentro con, recuerda, la samaritana. Jesus Christ had an encounter with the Samaritan Los woman. discípulos se habían ido The disciples had left a buscar, a comprar qué comer, to get food, y apareció esta mujer and this woman appeared en un pozo, in a well. y Jesús le dijo: dame de beber. Jesus Christ said, give me to drink. Y ella, And she, de una manera bien despectiva, in a very, very, very rude manner, porque los samaritanos y los judíos todavía hoy no se llevan, because the Samaritans and the Jews, even till today, they don't get le along. dijo: ¿cómo tú siendo She judío said, how are you being a Jew? me pide a mí You ask me que te dé agua to give you water, siendo yo me samaritana? being a Y Samaritan. él le dijo: si tú supieras quién te pide And he agua, said, if you knew who was asking you for tú le water, pidieras agua a él. you would ask for water for him.
Si tú supieras quién que está pidiendo If you agua, knew who you were asking for, tú eres que me pidiera agua. you would be the one Porque asking el for agua que tú te vas a beber Because the hoy water you're going to drink te today, va a dar sed ahorita en una hora. in an hour you're going to be Pero thirsty. el agua que yo te puedo But dar the water that I can give es you un agua de vida is eterna. an eternal life water. Y nunca tendrás sed jamás. And you never have thirst Dale un again. aplauso a Dios. Y siguieron hablando. And he kept Recuerda, talking, remember? vete, busca a tu marido Go para get your husband. No tengo marido. I don't have a husband. Bien has dicho. You have said well. Porque va por el sexto. Tenía 5. Because you already done the 6th one. She had 5 already. 5 maridos has tenido. 5. 5 husbands. Y el sexto, el que ahora And tiene, the 6th one that you have es de now otra mujer. is from another woman. Me parece que eres profeta. It looks like you're a prophet. Qué cosa, cuando a veces le dicen la cosa a uno y uno sigue hablando y dice, ¿qué pasó con esto? It's funny when you keep talking, saying, Dice, mira keep mujer, talking and saying, créeme "Hold this." que la hora viene This is the time y will come. ahora es And now it is. cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre también busca que tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y esa mujer se fue por allí That woman left. y comenzó a decirle a la gente, She started telling the people, he encontrado a Jesús el I Mesías. have found Jesus the Messiah. Y esa mujer prostituta That woman, a prostitute, se convierte en la primera evangelista she becomes the first evangelist en esa región. in that region. Dice, después de estas cosas, After these things, Jesús iba de camino Jesus Christ was on his walk. y cuando en el mismo capítulo anterior, el capítulo 4, And even the previous chapter, chapter 4, un empleado del rey employee of the tiene un king hijo que está enfermo. has a kid that is sick. Señor, ven y sánalo, por Lord, favor. come and heal him, please. Dice, no, ya ve que está sano. He says, no, he's healed already. Dice que ese hombre creyó He says that man believed a la palabra de Jesús. the word of Y Jesus. cuando fue de And camino, when he was walking, vino un criado de él one of his servants came to y le him. dijo, tu hijo está He sano. says, your son is healed. Jesús continúa su camino Jesus después de continued estas his walk. cosas. After these things, Ahora estamos en el capítulo de estas cosas que acabo de decir. these things that I Había una fiesta de los judíos there was a feast. y Jesús salió o subió a Jerusalén. Versículo 2. Cuando llega Jesús a Jerusalén, hace una parada muy interesante. When he gets to Jerusalem, he makes an interesting stop. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Una descripción que podemos entenderla fácil. We can understand the description of it. Está, dice aquí, It says here, en la entrada de la ciudad, in o the en entrance el of área the de city, entrada, or the area of the entrance, un estanque, una piscina, a pool, un pozo grande, Big pool. estanque. En hebreo se llama Betesda. in Hebrew is called Bethesda. Betesda significa casa de misericordia It's house of mercy o casa de gracia. or house of grace. Y dice que esa piscina It grande says that that big pool tenía 5 entradas. had 5 entrances. Quiere decir que era un lugar grande. That it was a big pool. Porque si hay solamente 2 entradas, There's only 2 entrances. pues es grande. It's big. Pero si hay 5 entradas, There's 5 entrances. era un sitio bien It was grande. a big place. Era una piscina It was a pool. bien grande. Very big pool. Y estaba en el centro la piscina. And Ahora, in the center of the pool. ¿qué tipo de piscina era esa? What kind of pool was that? Sería que Jesucristo había decidido con sus discípulos coger una vacación en un resort, Is it that Jesus and his disciples decided to take a vacation en in un a hotel resort, de 5 in a estrellas, 5-star hotel, con todo incluido, como with nos gusta everything a nosotros, included, ¿verdad? like Sí. we like it? Vamos a un sitio donde esté todo Let's incluido, go to a place where everything's porque included tenemos que coger un break. because we have to take a break. Y después que está todo incluido, And after everything's included, usted se levanta en ese you sitio wake up in that place a at las 9 de la mañana 9 in the morning a darse una hartura. to eat. Después, ya a las 12 del mediodía, la comida ya está ahí ready, el almuerzo, y se sigue para abajo. Ya a las 3 de la tarde tienen hamburgers, hot dogs, tienen... Different types Y of como food. estamos aquí, pues tenemos que... no, And pues, since we're here, then we got, y ya a las 7 de la noche está la cena. 7 at night is dinner. Y todo para la piscina. And everything to the pool. Esta piscina no era así. This pool was not like that. ¿Qué había en esta piscina? What was in this pool? Versículo 3. Verse 3. En estos, en aquel lugar, yacía una multitud de enfermos,
ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había un grupo grande, hermano, y cuando dice la Biblia una multitud, When it says es a multitude, mucha gente. it's a lot of people. Estaban allí enfermos entre They ellos, were sick between them, ciegos, cojos blind, y paralíticos. paralyzed. Y hay algunas enfermedades que no las cita aquí, Other sicknesses that is not told. porque dice que había una multitud de enfermos, This is a multiple sick, coma, comma, y entonces describe algunas de las and it describes some of enfermedades. the sicknesses. Y me llamaba la atención mientras estudiaba And then when I was studying, O caught my preparaba. attention, while I was preparing el sermón, the sermon, que si eso pasa en estos and días, if that happens these days, hay que andar con you mascarilla. have to walk with masks. ¿Usted está seguro, pastor, que usted quiere entrar a ese sitio? You sure, Pastor, you want to go into that place? Ese es un sitio de alto contagio. That's a very contagious place. Santo. ¿Está seguro que en la puerta no hay hand sanitizer? You sure there's no hand sanitizer by the Porque door? yo no puedo entrar a esa Because piscina. I can't go into that Ahí pool. está la peste. Right there is pestilence. Póngase sus guantes y métase His gloves. en su suit, Get en me a lo suit. que le ponen en el hospital, lo disfrazan. En serio. Y nadie dice amén ahora. Oye, que estamos en año nuevo y ya como que Dios se fue. That guy left. Es Jesucristo, hermano, que vamos sus Jesus Christ. discípulos That's all the caminando al lugar donde Walking está la necesidad. To the place where there's necessity. Oye, qué bueno sería borrar de la Biblia algunos capítulos. How great it would be to erase from the Bible? Qué bueno sería Wouldn't that be great? para estos hombres y mujeres de este tiempo Men and women of these times que predican de that fe, preach about faith, pero no practican la fe de la palabra de they don't Dios. practice the faith of the Word of God. Amén, así es. Santo Dios. Ese era el lugar That was the place que íbamos a demostrarlo, that we're going to que demonstrate nadie quería estar. that nobody wants to be there. Santo Dios. Ay, papá. Maestro, Teacher, ¿estás seguro? you sure? Hay muchos enfermos A lot of sick. y muchos quizás van a morir, And then maybe some are going to die. pero ustedes andan con el dador de la vida. But you're walking with the giver of life. Amén. Ustedes andan con Jehová Rafa, que está. With Jehovah Rapha. Entonces tranquilo, Still, vamos para allá, go over there. porque usted anda con el gran yo soy. You're with the great I am. Vamos a entrar para allá. Go over there. Mira cómo está la gente alrededor There huyendo, are people around. porque traían a los enfermos Because they would y bring los them sick. dejaban And they allí. would leave them there. Lo vamos a probar bíblicamente. Prove it biblically. Y se quedaban fuera. They stood outside. ¿Y quién quiere estar en ese So sitio who wants to be in that place? donde hay muchos enfermos? There's a lot of sick. Está todo el mundo quejándose de algo. Everyone's complaining about something. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Tormento, llanto, Crying. pero llegó But el dador de la the vida. giver of life arrived. Amén, aleluya. Recuerda, Jesús está pasando por aquí. Walking through here. Cántalo. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Cuando Jesús cruza por un sitio, lo vamos a cruzar por un... When Jesus Christ goes through a place, Hermano, cuando Dios está en un sitio, when God is in a place, no puede haber miedo. there can't be fear. Aleluya. Santo. Si somos hijos de If Dios, we're children of God, no puede haber miedo, hermano. there can't be fear. Usted sabe que sus días están contados. You know your days are counted. Ay, santo. ¿Sabe la gente en República Dominicana People in the Dominican Republic, que los atracan y en otros países that they attack them in other countries y los matan? and they kill them. ¿Y sabe lo que se cuidan esa gente, su salud? You know how they take care of their health. Una bala entró por la ventana de la casa de nuestra hermana ayer. A bullet went through the window of our sister yesterday. Quizás muchos tienen programas para citas médicas esta semana o este mes, no sé. Maybe some of them have the doctor appointment this week or this month. Hermano, que nuestras vidas estén en las manos de Dios. Amén. En las manos de Dios, estén en las manos de Dios. In the hands of God. Por más que usted quiera añadirse un poquito, no va a You wanna add poder, a dice little la more, you Biblia. won't be able to, the Bible says.
Y Jesús dice, ustedes andan con el que da la vida. Jesus Christ is saying, Y you walk with the one who gives nosotros life. vamos al lugar donde está el contagio. And we're going to go to the place where there's contagion. Ay, ay, ay. Pero ¿por qué estaban todos esos enfermos allí? But why were those sick people there? ¿Por qué? Why? ¿O porque lo llevaban? Because they would take them. Versículo 4. Verse 4. Porque un ángel, Dios es grande, hermano, God is great. descendía de tiempo en tiempo. No era todos los días, Wasn't every day, era de tiempo en tiempo from time to time, al estanque pool. y agitaba el agua. Stirred up the water. Pero el primero The first one que descendía al estanque, a la stepped in piscina, first in the pool. después del movimiento del agua, After the stirring of the water, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. was healed from any disease he had. Había un ángel It was an angel Gloria a Dios. que movía las that aguas, would stir the waters. pero el dueño del ángel But the owner of the y angel de los ángeles and of the angel había llegado had al gone estanque. to the pool Ese día. that day. Llegó el que manda a los ángeles. One that tells Llegó el que the creó a los ángeles. one that created the angel. Aquí no hay que esperar que ningún ángel mueva agua porque llegué yo, dice el You Señor. just stir up because I got here. So, Y no se preocupen mis discípulos, and my disciples, no se van a contagiar. you're not gonna get contagious. Santo. Ese dice aquí que ese era el sitio donde los milagros ocurrían. That's the place where the miracles occurred. Y yo pienso que desde temprano en la mañana And I can imagine from early in the morning, llevaban a los enfermos they would take the sick. y los dejaban allí con la esperanza, They would ¿verdad? leave them there with the hope De que ojalá that hopefully, que por lo menos hoy muevan el agua. maybe today the waters will be Usted se imagina stirred. eso, hermano. Can you imagine that? Piense, porque la Biblia es para entenderla literalmente. Think about it, because the Bible is to understand it literally. La Biblia es para entenderla como está escrita. To understand how it's written. Usted tiene a su familiar enfermo, You have your family who's sick, reumatismo, with artritis, arthritis, que ve cosas y You see está things, alucinando ya, se hallucinating. le fue al guagua a este, llévalo al the mind estanque. left over there, take them to the pool. Déjalo ahí, déjalo al estanque. Leave them over there at the pool. Levántate temprano y llévatelo para el estanque. Wake up porque early and you were at the pool. ya hay que llevar, hay que dejar ahí. God, leave her over there. Ese era el sistema. That was the system. Me imagino que hay mucha gente vendiendo cosas alrededor. I can imagine people selling stuff Donde hay around. mucha gente, siempre hay comerciantes. Where there's a lot of people, La the Biblia no lo dice, Bible doesn't say it. pero si aún en el templo, But even in the temple, en las in fiestas, the feast, estaban la gente cambiando dinero exchanging y money, vendiendo pajarillos y aves, selling birds, buscándose los pesitos, como looking decimos for the nosotros. dollars. Pues estoy seguro, So I'm sure si fuera mi país, tal vez estaban la gente If it was in my country, vendiendo yaniqueque, empanadas, we'll be selling different types of food. vendiendo los piraguas, los frío, los guayaditos, como decimos allá, maví, dulce, Candy. hasta sopa, huevos Soup. sancochados venden allá, pastel en hoja, de todo. All types of food. Eso era un espectáculo. It was a, Y Jesús entró. and Jesus entered. Jesús entró. Jesus entered. Pero, usted ha comprado un carro Have you bought a car? o ha visto un anuncio en la Or have televisión you seen a commercial on TV? que, wow, qué negocio da sentido. Eso es un buen. Esa camioneta que estoy buscando, que alguna mano está buscando camioneta aquí. That truck that I'm looking for, Esa es. that's the one. Pero But tú pasas una pausa en la pantalla you put a pause on y the ves una TV, letrica chiquitica you abajo. see small words on the bottom. Y qué bueno sería poder hacer a la pantalla, a la televisión así, para ver qué es lo que dice. Open it up to see what it says. Y aquí también hay un disclaimer, aquí también hay unas letritas. Here there's a disclaimer. Aquí hay sanidad, There's healing, pero but hay condiciones. there's conditions. ¿Y cuál es la condición del What are día? the conditions? Hay que tirarse primero You have to be the first one in al agua. the water. Ay, santo. Yo voy a la iglesia, pastor. I go to church, Pastor. Yo estoy ahí. I'm there. Y para poder tirarse al agua, To be able to throw primero in the water first, hay que estar atento. you have to be attentive. Porque no solamente viniste al templo Because now when you come to the temple, porque tienes fe. Estamos aquí porque we have tenemos faith. fe. We're here because we have faith. Pero hay que estar atentos. You have to be attentive. Porque es posible que el día que tú menos te pienses, They least expect. esa palabra que tú estabas esperando de parte de That Dios, word you're waiting from the word te from la dieron God, ese día. they give it to you that day. So tienes que venir al You templo have to come to the temple alerta.
An alert. O no la recibió hoy. You receive it today. Pero mañana hay que volver. Tomorrow you gotta come back. Porque el agua se puede mover The mañana. water can be stirred up tomorrow. Amén. Dios es grande, That's hermano. great. Dios es bueno. Tiene que estar atento You have to be alert. a lo que está pasando en la casa de What's Dios. happening in the house of God. Porque esta es Bethesda o casa de gracia. This is the house of grace, Bethesda. Si tú quieres recibir el milagro, If you want to receive the miracle, tienes que llegar al sitio. you have to get to the place. Yo estoy aquí, dame lo mío. I'm No, already here. Give me what's mine. no. Ahora, cuando el agua se mueva, primero, When the water moves, no te puedes dormir. first you can't go to sleep. Imagínate a los ciegos. Imagine the blind Aquí people. tenemos gente no vidente y yo no puedo de un ojo. People that hear that can't see. I don't see out of my right eye. Imagínate los, dice, cita aquí, ciegos, There's the blind, cojos, lame, paralíticos. paralytics, paralyzed people. ¿Y cómo? Poderoso Jesús. Hermano, pero honestamente, Honestly, el que tiene la gripe who that o, has the flu o una enfermedad que no le impide sus movimientos, Está ganó. bien, amén. doesn't impede your movement. You won. Exacto. El con la silla de ruedas, The ¿no? one with the wheelchair. Ni el ciego tampoco. Y el ciego, no era ahí, fíjate en otro lado. Ay, ay, Body on ay. the other side. Poderoso. Él coge con su maleta de gol. Bendito Dios. Lame. O tenía que estar ahí y no se podía dormir. You have to be there. You couldn't fall asleep. Es un cuadro Santo. interesante, ¿sí? Interesting picture. No, yo estoy en el templo, ahí I'm llegué. in the temple. I got here. Eso está bueno. That's good. Qué bueno que llegaste. I'm glad you came. Ahora ponte atento. Now be alert. Pay attention. Ya. Dice ahí Eclesiastés 5.1. Ecclesiastes Cuando 5:1 says, fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, ten reverencia y acércate más para oír. Santo, santo. Atento. attentive. Atento a lo que Dios tiene para ti Attentive to what God y has a for you. cualquier cosa que no sea de parte de Dios que se diga de aquel frente. And whatever is not from God has been said from Porque up si el here. predicador te dice o el pastor te dice algo que es preacher- contra la palabra Or the pastor tells you that's against the Bible, y tú dices amén, and you say amen, hay problema. there's problems. Hay que estar atento. You have to be alert, attentive. Atento. El primero que descendía al estanque First when I got to the pool, después del movimiento del agua after the stirring of the waters, quedaba sano would be healed, de cualquier enfermedad que tuviese. whatever sicknesses they had. Están ahí todo el mundo ahí Everyone is there. y todo el mundo, ¡ay! Usted sabe cuando usted se junta con algunas damas You know, when you get together with some ladies, después de cierta edad, no voy a decir la edad, after a certain age, No se caliente. que yo escucho en el lobby I hear in the lobby, y se puede anotar, usted puede anotar y hacer un libro de eso. and write a book Ay, on that. Dios mío. Que bajándome del carro, Coming down from the car, Ay, Señor. y que ayer cuando me quería interesar me quedé así un rato y tuve que... I was trying to get up, I stood there for a while. Y el ángel no movió las aguas hoy, And the angel didn't stir the waters today. pero llegó el dueño de los ángeles y el que manda sobre las aguas. The owner of the angel, the one that El dueño de runs the los water. ángeles y el que tiene autoridad sobre el movimiento de las aguas llegó. The angel that had authority Y over Jesús the está water. pasando por aquí You're right. And y Jesus cuando él comes pasa through. por ahí todo se transforma. So everything transforms. Todo se transforma. Everything is transformed. Ahora imagínate, ahora vamos Imagine a now. visualizar esto. Let's visualize this. Todo el mundo tirado en el piso ahí. Everyone on the floor ¡Ay, me duele aquí! is here, hurts Y como here. usted sabe bien, And you know very well, el enfermo que anda con enfermo the sick person that was with a sick person, compite por a quién le duele más. they compete. Who is hurting more? ¿Sí o no? Yes or no? No, pues tú no sabes, a mí me duele. A ti te duele ahí, mira, a mí me duele de aquí hasta aquí. Ah, no, pero yo me siento que el nervio que me llegue de aquí hasta allá abajo. Here to down there. No. Ay, Dios. Y está todo el mundo contando su dolor And allí. everybody's talking about their hurting. Y porque ya son amigos. They're already friends. Muchos ya se conocen de años. Many know each other for years. Ya llegaste, sí, aquí, ¿cuándo? Vamos para allá, para el estanque. We're going to the Se pool. sanó fulano hoy. This person got healed today. Y el mío. And how about me? Santo. Y en eso entra por uno de los pórticos, And they entered through one por of una de las the puertas, one of the doors. Jesucristo y un grupo más. Jesus Claro, Christ sus and discípulos. another group, his disciples. Recuerda que vino
Remember? luego de la samaritana, He came after the andaba con Samaritan. sus discípulos. He was walking with Y the van de camino, And they walk. entran a Jerusalén Going to y Jerusalem. todos se detienen. And everyone detained. Habíamos escuchado de ese Jesús. We've heard about that Jesus. Entra Jesús. Jesus enters. Inmediatamente Jesús entra. Immediately, Jesus enters. Le brinca el versículo 5. Me imagino que todos los ojos allí se fueron donde Jesús y sus discípulos. All Todos los the eyes went enfermos. to Jesus and the disciples, all the sick people. Y los ciegos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? And the ¿Quién blind, what llegó? happened? ¿Qué es lo que pasa? What's going on? Hay un movimiento. There's a movement. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Interesante cómo Jesús selecciona uno de los casos más complejos. Interesting that God selects one of the most Jesús lo sabe todo. cases. Jesus knows it Él all. podía coger el que llegó ayer. He could have gotten the one that got there yesterday. Pero Jesús en su omnisciencia, Jesus in his vamos a ver ahora, en todo su conocimiento, in all his knowledge, ya saliendo del encuentro con la samaritana, coming out of the encounter with the Samaritan woman, en su ciencia, in his science, le era it necesario was necessary ir a resolver un problema de 38 to años. go resolve a problem of 38 years old. ¿Usted cree que fue una coincidencia? Well, you think it was Que coincidence? Jesús entró allí. Oh, Jesus entered over there. hay un hombre, ¿qué tiempo tú tienes aquí? He goes, man, how long are you here? No sabe todo, vamos a ver ahora. Knows it all. Amén. Casi 40 años más, Almost 40 years. casi la edad de Marina. Oh, mató. Poderoso. Sí, está ganando puntos. Empezó bien el año nuevo. Versículo 6. Verse 6. Te ayudé. Sí. Versículo 6. Verse 6. Cuando Jesús lo vio acostado, él fue a ver ese hombre. Jesucristo fue específicamente a ver ese hombre. Jesus Christ went specifically to see that man Y dice, y supo. and knew. ¿Eso lo dijeron? No, They told him? él sabía He knew. que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo. Mira la gran pregunta ahora. This El is a great centro, question. ahora viene el centro del sermón. Comes the center of the Le dijo, concern. ¿quieres ser sano? Do you want to be healed? En serio. Seriously? Poderoso Dios. Eso me imagina usted con su achaque que tiene Imagine usted. you when you're hurting Que llegue Jesús, and Jesus comes. lo ve acostado ahí. You lying down there. 38, casi 40 años con esa Almost cuestión. 40 years. Bendito Dios. Ya ese hombre ni siquiera se recordaba lo que era ser sano. That man didn't even remember what it was to be Ya healed. no se recordaba cómo se sentía una persona sana. He didn't remember how a healed person would feel. Y llega Jesús, And Jesus el arrived. famoso Jesús que anda por ahí, Famous Jesus that was around him. y me pregunta que si quiero ser sano. And he asked me if I want to be healed. Pero ¿cuál es la pregunta que Jesús está haciendo, But hermano? what is the question that Jesus is me? Jesús está preguntando, Jesus is asking, ¿todavía tú crees que yo puedo sanarte? do you still believe I can heal you? Ay, Dios. Después de tanto tiempo que So tienes en much esa time condición, you have in that condition. estás viviendo puntualmente a casa de misericordia, Every day to the house of mercy. estás atento al agua, You're alert to the water. no te has sanado, You haven't been healed. llegué yo, I arrived. todavía te queda fe, You still have faith. Poderoso eres Dios. Señor, aleluya. todavía luego de tantos años, After so many years, ya estamos en el 2023, 2023, Jesús le dice, Jesus Christ tells him, todavía crees you still Amén. believe que yo puedo sanarte. that I can heal you. Santo Dios. Amén, aleluya. Jesucristo no le está preguntando si quería ser sano. Es obvio que el tipo quiere ser sano. It's obvious that the guy wants Pero to be una healed. cosa es querer algo One thing is to y want otra something. cosa es creer que ese algo va a pasar. Another thing is to believe that that's going to happen. Usted quiere muchas You want cosas. many things. Señor, yo quiero esto de parte de ti. God, I want this from you. Pero el Señor está diciendo, tú todavía crees God asks you, do you still believe que yo puedo hacer. that I can do it? Amén. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Cantamos salmos, We sing songs. citamos la Biblia. Clama a mí que yo te All I responderé. mean, I respond. No hay nada imposible para Nothing Dios. impossible for God. Pero Jesucristo te pregunta, But Jesus Christ is asking you, ¿tú quieres ser sano? do you want to be healed? ¿Tú todavía crees realmente Do you really que yo believe tengo el poder de mover las aguas I hoy? have the power to move the world waters today? Aleluya.
Hermano, a muchos There are many. se le ha ido la fe. The faith has left them. Tenemos fe We para have faith perseverar to en el persevere camino de Dios. in the walk of God. Pero la fe de que Dios puede hacer lo imposible, The faith of God that God's able to do the ya impossible. después de tanto tiempo, After so much time, tantos médicos en 38 años más, so many doctors, 38 years. ya. Yo sé que Dios puede hacerlo. I know God can do it. Y si Dios te dice, ¿tú todavía crees que yo lo puedo hacer hoy? And God says, do you still believe I can do it today? ¿Qué tú dirías? What would you say? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén, aleluya. Realmente todavía, hermano, usted y yo You and I really, tenemos esperanza we have hope en ese Jesucristo de la palabra de in that Dios. Jesus Christ, the Word of God. Hermano, Jesucristo está diciendo, tú, Jesus Christ is saying, you, iglesia, church, todavía crees you still believe que yo puedo hacerlo. that I can do it? Bueno, el paralítico respondió a la pregunta. Paralyzed guy answered the question. Y no lo juzgue al paralítico. And don't judge the paralyzed. ¿Sabe por qué? You know why? Si entendiste el contenido de la pregunta, If you understood the content of the question, ahora no lo vas a juzgar. Muchos juzgan al paralítico. many judge the Eso no fue lo que te paralyzed. preguntaron. That's not what they asked you. Pero si tú analizas el contenido If you analyze the content de la pregunta, of the question, ahora tú te vas a poner en el zapato del paralítico. you're going to put yourself in the shoes of the paralyzed guy. Cuando Jesucristo te dice, ¿tú crees que yo puedo hacerlo hoy? When Jesus Christ asks you, do you think I can do it today? Versículo 7. Verse 7. Ay, Señor, le respondió el enfermo. ¿Ese eres tú? ¿Ese soy yo? That's you and I. No tengo quien me meta en el estanque Nobody put me in the pool cuando se agita el agua. when the water's stirred up. No hay forma, Señor. Con esta condición que tengo, In this condition that I'm in, no puedo llegar. I can't get there. Los que me traen, Those that bring me, me tiran ahí they need me here, y no quieren estar aquí. and they don't want to be here. Porque no es un lugar. Because it's not a place. Hermano, en todo esto, In all of this, está todo el mundo mirando para allá. everyone's looking over there. Porque llegó alguien con un grupo de gentes a un sitio que nadie entra. So a place that no one goes to. Solamente los que están enfermos. Only those that are sick. Y entró un sano. And O a muchos enter sanos. with a bunch of you people. No, primero, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y número 2, aun cuando no tengo quien me meta. Y entre tanto que yo voy, otro más rápido que yo. Otro desciende antes que yo. Someone goes in before. Esa no fue la pregunta que te hicieron, That papito. wasn't the question they asked you. La pregunta es si tú todavía crees The question is, do you still que yo believe puedo levantarte that I can de ese lecho. lift you up from that? La pregunta es, todavía te quedan esperanzas. You still have hope. Y Dios te dice esa pregunta a ti, hermano. God asked you that today. En base a todo lo que ha pasado. Based on everything that has happened, ¿Todavía tú crees en el Hijo de do you Dios still believe in y en the Son su of God poder and His para power hacer lo to imposible? do the impossible? Hermano, el creador de todo lo que Creator of hay everything there is. nos ha llamado, nos ha hecho sus hijos. He has made us His children. ¿Todavía crees? Do you still believe? Maravilloso Dios. Ahorita llegamos al 24. Ahorita llegamos al año 2030. No. Well, we're in 2024, the year 30. Hermano, usted tiene que venir a Bethesda. You have to come to Usted Bethesda. tiene que servirle a Dios. You have to serve the Lord. Si el milagro no pasó hoy, The miracle that happened today, usted viene you mañana, come tomorrow. porque el Dios lo puede hacer mañana. God can do it tomorrow. Es lo que está buscando fe. He's looking for who has faith. Poderoso Es lo que está buscando es que tú digas, yo creo, Señor, yo He's creo. looking for you to say, I believe, Lord, I believe. Hay poder en ti, Rey. Aunque fuera un caso fuera de serie, aunque fue un caso perdido, Even though it's a lost case, para Dios nada for God, es imposible. there's nothing impossible. Aleluya. Gloria a Dios. Si las aguas no se mueven hoy, pero mañana. If the waters don't stir up today, Hermano, con la misma fe. the same faith. Porque Dios no se ha muerto. God hasn't died. Dios no se ha muerto. God hasn't died. No tengo quien me meta en el estanque. I don't have anyone to put me in the pool. Cuando llego, When I ya. get there, Pero ¿y cómo llegaba al estanque? well, how Piensa, will he get to the pool? Think es about it. paralítico. He's paralyzed. Él llegaba, lo dice aquí. He arrived there, it says there. Dice, iba. Dice, no tengo quien me meta I porque don't no have va a anyone to put me in. Parece que ya nadie lo quería en la casa tampoco. Looks like nobody wanted him. Ya lo dejaba allá. Leave him over there. Y dice que, imagínate, Imagine. está paralítico, ¿verdad? He's paralyzed. Y como no tenemos antes, tenemos la silla de ruedas hoy, tenemos los Ajá. sistemas
eléctrico, por ejemplo, ahora los minusválidos tienen sus sillas eléctricas automáticas que suben, We don't have the entran, van. technology back there when we have today that Tú vas, wheelchairs, tú vas a las tiendas, tienen Go to the stores. sus carritos. motorized, Allí no. not there. Recuerda que hubo un paralítico We're paralyzed. que lo andaban en una camilla, en un lecho, Put them on the y bed. lo tenían cogido por 4. And 4 of them had in each Y Jesús corner. estaba en un sitio And Jesus Christ was y in rompieron place. el techo And they broke the y lo bajaron roof, por ahí. and they lowered him to there. Y dice este muchacho, And este this one hombre, says, this man says, que él iba, that he would go, se arrastraba. he would crawl. Hermano, 38 años en esa In condición, that condition, aun cuando no se dice qué tiempo tenía en el estanque, even though it doesn't say how much él time se he had to arrastraba. crawl, he would crawl. Yo tengo unos minusválidos que tienen todos los codos pelados, las rodillas peladas, You know, about callos people por that todas have partes. calluses all over. Tiene que estar en el lugar You have to be at the place del milagro of the miracle. y tiene que estar atento. And you have to be alert. Pero estar atento But being alert is gone. no lo resuelve todo. Doesn't resolve it all. Tienes que creer You have to que el believe. que está en la casa de bendición The one that is house of puede blessing hacer el milagro. can do the miracle. Tienes que ir, You have to go, estar atento be attentive, y mantener la fe. and maintain the faith. No pasó hoy, mañana. It didn't happen today, tomorrow. Dame la fuerza hoy para llegar a mañana. Give me the strength today to get to tomorrow. Versículo 8. Verse 8. Usted diría, You would say, ok, si Jesucristo hubiese hecho la pregunta if Jesus Christ would have made the question con la esperanza de que Él le dijera with the hope that he would say, sí o no, que quiero ser yes sano or o no, I no, want to be healed, pues la respuesta de Jesucristo hubiese sido, pero tú tienes que hacer esto. and his response would have been, you have to do this or La that. pregunta es, ¿todavía crees? The question is still, do you still believe? Y con la respuesta de Él, And with his response, nos dimos cuenta que Él no creía. we realized that he didn't Él believe. estaba allí, pero ya no creía que He podía was resolver el there, problema. but he didn't believe that the problem could be Eso le resolved. dijo versículo 8. Verse 8, Jesus Pero says, bueno, hermano, Amén. 38 años enfermo, le llegó el día de ese hombre allí. 38 years sick, and Porque Jesús day está came pasando por because aquí. Jesus is walking through here. Y cuando Él pasa, todo se And when he transforma. walks, Se va la tristeza y llega que transformed. Sadness llega el goes, sabor de la and vida. joy. Jesús le dijo, Life. levántate. Hermanos, las palabras que dijeron, sea la luz. The words they said, be light, La palabra del gran yo soy. from the great I am. Que las aguas produzcan peces. That the fish go into the Que water, las estrellas sean hechas. that the stars be made. Dice que por su palabra fue creado el universo. Says by his word. Y todo lo que hay por su palabra. By his word. Cuando Él toca los He montes, touches the mountains. hay un volcán, man. It's a volcano. Pero por su palabra, By his word. todo lo que existe, por su palabra, hermano, By through his, just through his word, todo fue hecho. everything was done. No hubo algo manual, exceptuando cuando formó al There hombre wasn't nothing manual except when he formed a man del polvo, from the dust. pero ya el polvo But the había dust sido creado was already por su created palabra. by his word. Amén. Y ese mismo verbo, la That same palabra word, hecha carne, le made dice a este flesh, hombre tells this y man te dice a ti hoy, and tells you today, te perdiste la fe ya. you lost Él te lo faith. repite hoy. He repeats it today. Dice, no me importa qué tiempo tú tienes ahí. I don't care how long you're there. Yo no estoy mirando tu resumen, I'm not looking at tu your currículum. resume. Yo lo conozco. No. Levántate, toma tu lecho y anda. Rise, take up your bed Está and todo el walk. mundo mirando, Everyone- acostado, everybody's acostado, looking. los ciegos oyendo. The deaf, the blind are hearing. Ciegos, cojos, paralíticos, muchos enfermos. A lot A of ver sick. qué va a pasar con ese hombre, porque ya Sí, que claro. ya lo conocemos. Is that what we know? Ese papo, de un nombre, ¿verdad? It's this Papo el guy, paralítico, ya tiene su nombre. Papo el cojo, papo. the lame, Se le dice levántate, párese de ahí. is rise. Ahora, la que te cargaba, The one that used la to carry cama, you, ahora cárgalas tú. now you carry it. Hermano, es grande Dios. Amén. Great. Ese lecho ya roto, That bed all broken, con humedad de esa que te cargaba, ahora la vas a cargar tú. that one used to carry you, now you're going to carry it. Levántate, Rise, envuelve, coge tu camilla take your bed, y anda, and camina. walk. Santo Dios. Hermano, fe, Amén. Faith, Amén. fe. faith.
Ahora hay que esperar. You have to wait. Hay que mandar ese hombre al quiropráctico para Send that man to the las chiropractor sesiones de terapia. for therapy. Porque esos músculos ya tienen 38 años. Those muscles in 38 Y years. usted bien sabe, usted, And you know, que tiene más de 40 años como algunos hermanos aquí. 40 years old here. Usted bien sabe You well que know usted duerme that you 2 sleep horas 2 con hours el brazo en la posición incorrecta. with your arm in the wrong Y position. usted cree que perdió el brazo. You think you feel like you lost your arm. Y eso, Ay, y le coge un rato para enderezarse. Takes a while to get the blood flowing. Y usted se asusta o no se asusta. Don't get scared or no. Me mochaba una mano. Y eso nada más es 1 hora con los brazos al revés. There's only 1 hour. 38 años. 38 years. Ahora hay que mandar a este hombre al quiropráctico a darle una sesión de 20 terapias. You gotta take him to the chiropractor, give him a session of 20 therapy. Hermano, tú te estás enfocando en lo que está pasando aquí. You focus on what's happening Cuando here. Cristo hace un milagro, Christ Él does a hace miracle. un milagro y punto. He does a miracle, and that's it. Dale un aplauso a papá. No, hermano, no. Versículo 9. Verse Wow, 9. esa palabra. Y al instante, Immediately, aquel hombre fue sanado y se quedó acostado. No, cuando hermano, mire, cuando la vida entró a ese when hombre, life got into that man, cuando el creador de la sangre, creator of the cuando el blood, creador de los tendones, creator of the cuando el creador de los nervios creator of the obró blood, milagro en ese hombre, brought todo su miracles in that sistema man, his whole system fue restaurado. was restored. Y dice, He said, al instante, aquel hombre fue sanado. he's made well. ¿Y qué? Hermano, pero imagínate todos los enfermos que están alrededor. Imagine all the sick that were around. Yo no me imagino. Can't imagine. Ahora, piensa usted en base a la fe que Dios está poniendo en su corazón hoy. Think today on the basis of the faith Si that God ese has given milagro today. If that que miracle usted está pidiendo a Dios, that you're asking God, Dios mueve las aguas ahora God mismo, moves the water right now, ¿cómo te sentirías? how would you feel? Luego de esa situación de tantos That años, situation so many years. si Dios dice, hoy If es, God says today is today, ¿cómo te sentirías? how would you feel? ¿Cómo se sentiría este hombre? How would you think this man felt? Oh my God, Dios mío. Dice que se levantó It says he got up y tomó su lecho and took his bed y anduvo. and walked. Llegó Jesús. Jesus Christ arrived. Y cuando Él pasa, And when he, Todo todo se transforma. everything is transformed. Imagínate la condición de atrofiada de sus músculos, Imagine the condition of atrophy in his sus nervios, muscles, his tendones. nerves, his tendons. Ah, tomó su lecho. He took his bed. Yo digo que Él cargó a que lo cargaba. And he carried the Pero one he used to carry. eso no dependía de Él. But that wasn't dependent on him. Fue la misericordia de nuestro It was Dios. the mercy of our God. Ahora ampliamos ya terminando. Terminando, en serio. No sé qué me están mirando, terminando. Ni siquiera una hoja a la mitad, no. Ahora ampliamos la pantalla un poquito. La escena. Expand En ese the lugar. scenery a little. Y vamos a ver un poquito ahí todos los otros gente que están allí. See all the other people that were there. Está todo el mundo callado. Everybody's quiet. Y todos los que están afuera vendiendo paletas, vendiendo those that are on the frío, outside frío, selling stuff. vendiendo piragua, vendiendo empanadillas, pastelillos, vendiendo pasteles. La mujer que tiene el arroz con gandules cocinándolo con pernil para venderlo porque ya son las 2 de la tarde. All the people that have food, Soltando. they all left it. Fulano, el paralítico, papo el This paralítico. person, the paralyzed, Anda caminando, corriendo por ahí con una cuestión en la cabeza. he's walking around running. Dios es grande, hermano, ¿sí o no? Ahí hubo un desorden. Aleluya. Es que se levantó un muerto, hermanos. When they raised the dead, Recojan. No, la Biblia no registra the Bible doesn't register. si It otros says fueron sanados if others were healed. allí. There, No sabemos, we don't know. no sabemos. Santo. Pero lo que sí sabemos But es what we do know, que Cristo fue that Christ went y sanó uno. and he healed one. Y ese Cristo que fue y sanó a ese, And that Christ that went and healed that one, Él fue específicamente por ese. he went specifically for that one. Santo. Y posiblemente por otros. And possibly for others. No voy a añadir la palabra. I'm not going to add to the word.
pero estoy seguro que otros fueron sanos también. but I'm sure others were healed too. Ahí hubo un alboroto, hermano. ¿Y por qué la Biblia no lo registra? Why doesn't the Bible say it? El mismo Juan dice lo siguiente. Oye, John says the al following. final de su evangelio dice, The end of his si gospel. fueran escritas todas las cosas All the que things Jesús hizo, that Jesus did, no hubiesen libros ni papel en la enough tierra books or paper on earth que puedan contener todo that could contain it. lo que Jesús hizo. Amén, aleluya. A Él será gloria. ¿Qué hizo ya? Finalmente, ¿qué hizo? Dos veces finalmente, pero esta. Ustedes me están chequeando ustedes que finalmente. Nada más lo he dicho 2 veces. Tenga fe. Have faith. Finalmente, Finally, La tercera. cuando Dios hace when God does el milagro, the miracle, adóralo. Amén. praise and worship Him. Amén. Adóralo. Worship Him. No salga corriendo con el milagro, Don't go running out with the miracle. porque hay mucha gente que llegan al There's too many estanque. people that get to the pool. El ángel mueve el agua, The angel stirs the son water. sanados They're healed. y más nunca se devuelven a darle gracias a que los sanó. And they never return to give thanks to the one who healed them. Así es. Santo. Ay, cuando le llega la situación, The situation comes. mire hermano, a toda la gente, a esta familia en Japón llama Everyone, even para que oren por él they call to y para que lo metan en la cadena de oración. put them in the Y prison. ese es el único tema del barrio. There's only the top. Y todo el mundo sabe que eso es un problema. And everyone knows the problem. Pero cuando Dios mueve las aguas God stirs up y the hace el water. milagro, Does the miracle? no hay rastro de esa gente. You don't find them anymore. Amén. Así es. Ay, santo Dios. ¿Y hay problema con eso? Problem with that. ¿Qué hizo este hombre? Versículo What does 14. man do? Verse 14. Después le halló Jesús, ¿dónde? En el templo. Where in the temple? Hermano, ya no lo llevaron en camillas. Take him to bed. Ya él soltó ese lecho por otro lado. Left that bed somewhere else. Pero él dijo, wow, 38 años. 38 years. Tantos años en aquel sitio. So many years in that Y temple. Dios me seleccionó a mí para sanarme. Chose me to heal me. Más me vale que le adore. Amén. Más me vale que le adore, que le sirva. Más me vale. Sí, Señor. Más me vale. ¿Y por qué digo más me vale? Why do I say this? Porque Jesucristo se lo dijo a él también. Jesus Christ told him to. Le da más para abajo. Santo Dios. Cuando Jesucristo lo encontró en el templo Jesus orando, found him in the temple worshiping him. hermano, ya no es Papo el paralítico. I was not the Ahora es el hermano Papo. I was the brother. Hermano Papo, Dios lo bendiga. Bienvenido al templo, hermano Papo. ¡Wow! Pero eso fue un milagro, Papo. Mira, y Papo brinca y esto y otro. Y mira esto. Papo, el duro. Ya Papo no es de paralítico. Santo. Pero cuidado con orgullo, que Papo se enorgullezca. Careful, you don't get Porque proud. yo soy Papo el duro. No, usted estaba tirado en una cama. You would down Y el dador de la vida pasó y te sanó. and they give up like Pat and Tenga cuidado. Be careful. Amén. Ten cuidado con irte ahora. Ya Dios me dio lo que me iba a dar. God gave me already what He was going to give me. Y Jesucristo le dio unas palabras muy duras de Jesus advertencia. Christ gives him some harsh words. Al que yo llamo Papo. Vive Dios, aleluya. Le dijo, mira, He said, hey, ha sido san... Ay, ¿usted cree que Jesús no sabía que Papo, que ese señor estaba en el templo? Dije, Papo, que ese templo estaba en el templo. you think Jesus knew that he was in the temple? Él lo sabe todo. He knows it all. Déjame llegar al templo a darle una advertencia a ese señor. Let me go to the temple and give this guy one. Y yo sé que él está en el templo porque me está adorando a mí. Yo estoy recibiendo su adoración porque cuando él adora a Dios, el Padre me está adorando a mí. Yo la estoy recibiendo. Yo sé que está allí. I know he's there. Déjame ir a hablar un poquito con este hombre Let me ahí. go talk to him. Y se lo encuentra en el templo. He finds him in the Y temple. dice que él no sabía, el paralítico. He says the paralytic Que era Jesús. that it was Jesus. Ahí fue que conoció que fue Jesús. That's where he knew it was Si usted Jesus. lee del versículo 10 al versículo 13 se da cuenta de eso allí. 10 to 13 you read. Dice, cuando el paralítico, hermano, imagínate, cuando alguien te resuelve un problema a ti, Somebody resolves a problem for un you, problema imposible, an impossible y problem. tú te encuentras de nuevo con esa persona, You find yourself against tú that quieres person. abrazarlo, quieres honrarlo, quieres besarlo. You want to kiss them, you want to hug Jesús le them. dijo, Jesus told him, mira, has sido sanado. you've been made well. No peques más, mantente en adoración No more. Keep para que no te venga alguna cosa peor. That's the worst thing comes upon you. Más te vale, hermanito. Better. Y yo pensando, pero ¿qué puede ser peor que 38 años? What could be worse than 38 years? La muerte del alma. Death of the soul. Yo te sané y te salvé. They healed you and they saved you. Camina
walk en mis caminos. in my path. O sano terminarás en el infierno. Or healed, you end up in hell. ¿Qué puede ser peor para este hombre de 38 años? Bueno, ¿qué puede ser peor? What could be worse? Toda su vida se le fue acostado en la cama. His whole life went on laying down in bed. Dios hace el milagro. God makes the miracle. Y cuando Dios hace el milagro, When God does the miracle, adóralo. worship Him. Sírvele a Él, Serve Him. solamente a Él. Only Him. O el dador de la For the vida giver of life también quita also la vida. takes life. Amén. Y se dañó el año nuevo con ese zapato así. Amén. Póngase de pie, Dios es bueno. Amén. Dios ha hecho milagros grandes en nuestras vidas, Señor. pero los decimos. Y cuando llega el próximo problema, creemos que el mismo Dios no puede hacer el próximo. Llega a Bethesda, casa de misericordia. Está atento al mover de Dios. Nunca pierdas la fe. Y luego del milagro, adora a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al que vive. Oh, gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Si alguno no conoce a Cristo como Salvador personal, hoy es el día de reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al que vive por los Oh, amado amigo que nos visita, que está aquí en medio nuestro. El dador de la vida está en este lugar. Las aguas se mueven hoy. Sí, Señor. Ha estado atento, pero ha perdido la fe. El mismo Dios que lo hizo ayer lo hace hoy. Amén. Amado hermano, mis hermanos que los amo a todos. La situación de muchos la conozco, pero hay cosas que yo no conozco de tu vida, hermano, que tú no se las has contado a nadie, solamente a Dios. Si tú me preguntas, hermano, si tú me preguntas a mí ahora, yo conozco muchos casos de ustedes, de muchos hermanos, pero hay cosas que usted solamente las habla con Dios. Hay solamente cosas que tú y Dios conocen. Hay dolores en el corazón. Hay culpas. Cosas del pasado en tu corazón. Que están dañando tu vida, tu presente y tu futuro y tu caminar con Dios. Y Dios mueve las aguas hoy y Él te sana, hermano, Él te sana. Has perdido la esperanza y la fe de que Él puede hacerlo. Y Él te pregunta hoy, ¿quieres ser sano? ¿Todavía crees que yo puedo hacerlo? Hermano, usted solamente tiene que decir, sí, yo creo que tú puedes hacerlo. Y cada vez que la mente te dice, no, di sí, yo creo en el Hijo de Dios. Yo creo en Jesús, el dador de la vida. Sí, Señor. Aleluya. Cuando el enemigo tira dardos de fuego a tu mente, se acabó esto. Dice, no, yo creo que no se acabó, que comienza ahora. Amén. Que Dios hace cosas nuevas. Sí, Señor. Hermano, recibe la bendición de Dios de parte de Él. Amén. Recibe la bendición de Él. Sí, Señor. Padre, llévanos Dios en bien y en paz.